Yo soy Jessica Dos Santos y esto es Conciencia Más Vida, un podcast donde ponemos la ciencia a tu alcance. En el episodio del día de hoy vamos a estar conversando sobre un gran logro del Instituto de Biología Experimental de la Universidad Central de Venezuela en conjunto con una empresa biotecnológica, Agrobiotech, quienes han creado un inoculante a base de microorganismos, de bacterias y de hongos para tratar las semillas de maíz. Ahora, para entender la importancia de esta creación, vamos a presentarles nuestra sección La Data. La importancia de estos inoculantes es porque Venezuela es un país tropical, por ende somos afectados por una gran cantidad de plagas y de enfermedades endémicas. Por eso nuestra agricultura a partir de los años 40, para intentar prevenirlas y combatirlas, empezó a usar algunos productos químicos y esto genera con el paso del tiempo daños tanto en los suelos como en los seres vivos. Además son productos que suelen fijarse por un gran periodo en la tierra y suelen ser la parte más costosa del proceso de producción. Para conversar sobre esto nos acompaña el día de hoy Gabriela Jiménez Ramírez, bióloga, ministra para Ciencia y Tecnología y vicepresidenta para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien chévere, Jessica. Muchas gracias por la invitación. Y para hablar sobre esto nos acompaña un entrevistado muy especial porque es el encargado de este proyecto del Instituto de Biología Experimental de la UCB, encargado del laboratorio de procesos fermentativos y es el doctor Blas Dorta. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar acá. Nosotros queremos entender, acá lo tenemos en la mesa, este inoculante. Uno cuando escucha inoculante, bueno, yo me acuerdo mucho de la pandemia, ¿no? Siempre hablaba, hay que inocularse contra el coronavirus. Ahora, cuando hablamos de este inoculante en materia agrícola, ¿a qué nos referimos? ¿De qué va esto que yo tengo acá? ¿Y por qué es tan importante que esté hecho a base de microorganismos, de bacterias y hongos? ¿Por qué es tan novedoso esto? Bueno, precisamente lo acabas de definir. O sea, un inoculante, en este caso un inoculante agrícola, es un producto para ser utilizado en el agro que está formulado con bacterias, con hongos, bacterias entomopatógenas, hongos que son entomopatógenos o antagonistas de otros hongos, y que al ser aplicados, bien sea en el tratamiento de semillas o directamente en el momento de la siembra o durante el cultivo, ejercen ciertas funciones, como por ejemplo, protegen a la semilla del ataque de hongos, de insectos que están normalmente en el suelo y, por otro lado, dependiendo de los componentes que allí estén presentes, pueden tener también funciones fertilizantes. Es prácticamente una constante, o sea, tú no puedes hacer actividad agrícola. Tú no puedes sembrar maíz en este caso si no tratas las semillas con algún producto que las protejan del ataque por esos organismos que están en el suelo. Entonces, normalmente lo que se ha hecho en el pasado, y tú también lo medio mencionaste por allí, es que esas semillas se trataban, seguramente se van a seguir tratando hasta que nosotros nos hagamos sentir fuertemente en esto. Se tratan con productos químicos de amplio espectro, por ejemplo, fungicidas para controlar los hongos del suelo, insecticidas también de amplio espectro para controlar insectos del suelo. Si eso no se hace, estos organismos van a destruir la semilla y cuando tú siembras maíz y resulta que el 30% de la semilla no germina porque las atacaron estos organismos, entonces vas a tener pérdidas importantes. Y entonces eso es lo que hay que precisar. Ahora bien, esos componentes son componentes de amplio espectro cuyos efectos son impredecibles. No los podemos predecir. O sea, son venenos, están allí. Hay que usarlos, porque si no los usas no puedes producir en el agro, si no lo usabas. Ahora la cosa es distinta. Y justamente como son venenos, nosotros, y en el marco de lo que es hoy en día, o como pretendemos hacer una agricultura sana y sustentable, y ese es el lema que se maneja desde aquí, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, vamos a producir en el país, pero sano, para que nuestros hijos, nuestros nietos, coman alimentos sanos, sin venenos, y nosotros mismos, por supuesto. Entonces, en ese sentido, lo que nos planteamos fue sustituir esos venenos que se usan en el tratamiento de esas semillas por algunos organismos, microorganismos,
que hacen exactamente la misma función, pero que no son veneno. Ok. Doctor, ministra, yo tengo acá unas semillitas, están pintadas de verde, ya tienen este inoculante. Yo quisiera, ministra, sé que usted ha estado muy empapada en todo este proceso, que nos cuente de una forma sencilla cómo se aplica este inoculante. Yo sé que algunos de estos fungicidas y plaguicidas los rocían, por ejemplo, pero esto pareciera que se aplica de otra manera. Sí, fíjate, esta es una agenda que está orientada por el Consejo Científico Presidencial. Esta es una orientación del presidente Nicolás Maduro, en donde el primer motor que se atiende de la agenda económica bolivariana es el motor agroalimentario, para garantizar la conservación y producción de nuestras semillas, que es la cadena primaria de la agricultura del país, y que la desarrollan y la ejecutan los pequeños campesinos. En principio, la agricultura de Venezuela es de pequeños campesinos. Y en el mundo el 78% de quien sostiene la alimentación del planeta son pequeños campesinos. En esta experiencia, que está vinculada a la Alianza Científico Campesina, por supuesto participa el Ministerio de Agricultura y Tierras Productivas, el Ministerio de Ciencia, los centros de investigación y las universidades. Aquí tenemos 2 universidades participando. La Universidad Central de Venezuela, en representación del doctor Blas Dorta como líder del proyecto, y de Agrobiotech, que es una empresa de base tecnológica que responde al desarrollo de tecnologías y procesos técnicos desde el conocimiento, desde la investigación científica y su aplicación. Y tenemos la Universidad Experimental Rómulo Gallegos en el estado Guárico. Ahí está un grupo de estudiantes de agronomía, un grupo de profesores que forman parte de esta experiencia que nosotros llamamos la Alianza Científico-Campesina. Y no es más que desarrollar tecnologías y procesos de innovación tecnológica que sean apropiables desde la tecnología a las comunidades productivas y a todo el sector agroproductivo del país. Las semillas de maíz las reproduce Ceibeca, que es la empresa del Ministerio de Agricultura y Tierra, que se llama Semillas Híbridas de Venezuela. Aquí hemos seleccionado 7 tipos de semillas nacionales, que son variedad y que son típicas de nuestro territorio, y han sido acondicionadas con una formulación que es el inoculante, que se prepara en la Universidad Central de Venezuela por Agrobiotech y que combina una serie de microorganismos que algunos tienen efectos protectores y de nutrientes y otros tienen efectos de insecticidas. Esa preparación y acondicionamiento ocurrió en Ceibeca durante el mes de diciembre, y nos preparamos para 30.000 hectáreas de siembra para acompañar el plan de siembra de los movimientos sociales, de nuestros consejos campesinos y las comunas, a través del Consejo Federal de Gobierno y la Plataforma 5. Eso representa 30.000 hectáreas del país, cuya semilla nacional es preparada, acondicionada y conservada con elementos que no son tóxicos y que apuestan a la vida. ¿Qué significa esto? Que nuestras semillas tratadas de esta forma verde lo que buscan es el bosque y replicar las relaciones ecológicas que están en un perfecto equilibrio en la naturaleza, mientras que las semillas que son tratadas por los insecticidas convencionales, que son producto de un paquete tecnológico que fue introducido al país, ¿okay?, y que no responde a nuestros ecosistemas, está generando una serie de consecuencias a la salud del suelo y a la salud humana. Existe un enfoque actualmente en el mundo que se llama Una Salud, que es la perspectiva y la acción de que la salud del ecosistema, la salud humana, la salud de las formas de vida están combinadas y que se complementan de diferentes formas. Entonces, lo que es favorable para la salud humana es favorable para la salud del ecosistema. Por lo tanto, tú vas a garantizar que esta práctica agrícola, que es desde el enfoque ecológico, desde cómo se relacionan los microorganismos en los ecosistemas, permita que estos tóxicos no sean ya una práctica en Venezuela. Esto es un proceso de transición que estamos promoviendo con el Ministerio de Agricultura y Tierra para cambiar nuestra práctica cultural productiva, y que luego los alimentos en verdad tengan los principios de inocuidad, que no te hagan daño, que esos tóxicos no generen demencias, malformaciones, enfermedades congénitas y mutaciones, porque además, como lo está sufriendo la salud humana y se ve un alto índice de incidencias de cáncer, también está asociado a Parkinson. Recientemente en la Comunidad Europea se presentaba un debate en España donde se presentaban 2.500 investigaciones científicas que demostraban que hay unas variaciones de Parkinson asociadas al consumo de alimentos que han sido procesados con estos elementos que son tóxicos y que son patentes de las grandes transnacionales del mundo en la agricultura. Y que la práctica natural de la agricultura, la práctica ecológica, permitía garantizar, uno, sostener de una forma económica mejor los cultivos sin la dependencia de venenos, y que además garantizaba la salud bajo un solo enfoque, el de la salud naturaleza y la salud humana. Y eso tiene entonces un gran valor para el país. En este momento la Comunidad Europea negó esos informes
como elementos para prohibir el uso de esos venenos en sus territorios. Y sigue la comunidad acá científica, sigue la comunidad de la salud, siguen los productores empujando un cambio de la práctica campesina. En este caso es el mismo gobierno, es el mismo Estado, desde los centros de investigación, desde las universidades y los ministerios que ponen al servicio un desarrollo tecnológico nacional que es de los talentos venezolanos y que responde a la racionalidad de la vida para garantizar una semilla sana y un alimento sano. Ese es el valor que está aquí. Esto es un tremendo logro para el país porque además permite acompañar a los productores campesinos en una gran alianza que hay un entendimiento, que es la salud bajo un solo enfoque, la salud de la naturaleza y la salud de cada uno de ellos. Además, nuestros campesinos están sobreexpuestos al efecto tóxico, sus familias, sus espacios de almacenamiento. Estas semillas cuando se recibieron en Seibeca fueron acompañadas de ese proceso y luego fueron conservadas y envasadas. Y los productores comienzan a recibir en el plan de siembra sus diferentes sacos de semillas preparadas con estos elementos que simplemente son microorganismos que están también en el ecosistema. Esta mazorca que tenemos aquí, que la puedes mostrar, es una de las mazorcas que el 31 de marzo nosotros extrajimos de la parcela experimental y nos acompañó el ministro Castro Soteldo, el gobernador José Vázquez, los representantes del Consejo Federal de Gobierno, el ministro del Pueblo Popular para Comunas Guy Bernáez, los estudiantes, los científicos y los productores de la localidad. Y lo que estábamos ayer evidenciando por la métrica, por el ejercicio de la medición, contrastando las hipótesis de que este es el resultado favorable. Esta mazorca tratada bajo este procedimiento, sin ningún otro aditivo, no estamos lanzando urea, no estamos lanzando ningún otro elemento agrotóxico, ningún otro producto, sino solo bacterias y levaduras biológicas, les permitía desarrollar un rendimiento por hectárea de 6 a 8 toneladas. Que es un buen rendimiento porque no estás acondicionando más nada en la tierra y inclusive determinando algunos cambios en los patrones de nitrógeno del suelo. ¿Qué significa? Que las bacterias que están asociadas aquí en este tratamiento natural, por así decirlo, están favoreciendo el ciclo de nutrientes que ocurre en el suelo. Y ese nitrógeno y ese fósforo está disponible para que la planta se nutra. Esta mazorca perfectamente tratada de esta semilla no tenía ningún efecto negativo desde el punto de vista de la productividad. Las hojas, las flores de la planta mostraban sus actividades fotosintéticas apropiadas al territorio y cuando hacemos la estimación desde el punto de vista de la inversión para el manejo de las hectáreas, vemos que es hasta 30 y 40 veces más económico que el plan convencional que se estaba aplicando. Y además el balance de lo que repercute en la salud. Este es un ejercicio de soberanía que está promoviendo la ciencia y la tecnología del país con sus múltiples actores del Sistema Nacional de Ciencia, pero además responde a una práctica filosófica totalmente diferente. Y un país que tiene 932 sanciones, tener el ejercicio de una ciencia soberana, poderse autoabastecer de los insumos y de los productos para la agricultura que garantice la salud de los ciudadanos de la patria, es un ejercicio fundamental de bienestar para el pueblo. Ministra, usted decía que estas grandes empresas y estos productos químicos que son bastante costosos y que también generan dependencia, también lo decía el doctor Blas Dorta, son utilizados porque pareciera que no hubiese otra opción, ¿no? Entonces yo quisiera indagar sobre eso, quizás el doctor me pueda también explicar eso, es decir, ¿una semilla no prospera si no se usan estos químicos? ¿Siempre fue así o es que a partir de empezar a utilizarlos se creó un condicionamiento que hace que sean necesarios? ¿Por qué no se puede concebir o muchos dicen que no se puede concebir la agricultura sin estos productos químicos? Lo que pasa es que uno tiene que ver la agricultura como una actividad económica. Por supuesto, tiene otras implicaciones, pero es una actividad económica. Y para que sea rentable, necesariamente tienes que controlar plagas y enfermedades agrícolas. Si no lo haces, esa actividad no es rentable. O sea, puedes perder muchísimo, lo que te decía antes. Si tú no tratas la semilla con estos agentes que la protejan del ataque de estos organismos que están normalmente en el suelo, puedes tener pérdidas importantes. O sea, si el 30-40% de la semilla no germina, bueno, hay unos costos allí importantísimos que se tiran a la basura. De forma tal que siempre fue una necesidad entrar a controlar plagas y enfermedades agrícolas. Ahora, ¿cómo se hacía? Bueno, normalmente con el uso de estos agentes químicos que además hay intereses de todo tipo porque se fabrican, la mayoría de ellos o la totalidad se fabrican fuera del país y entonces, todo eso trae,
la ministra lo acaba de decir hace un rato, o sea, las implicaciones y los económicas que toda esta cosa trae para estas casas que lo producen. Bueno, en fin. Pero si eso no se hace, no puedes producir en el agro. Ahora, para sustituir esos productos por los biológicos, entonces ahí nos presentamos, nos enfrentamos a un reto muy importante, y es cómo producir esos biológicos en forma masiva para utilizarlos a gran escala. Doctor, háblenos del trascámara. Fue muy difícil crear esto, inventarlo, fueron muchos meses. ¿Cómo es ese proceso? No, son relaciones entre organismos que nosotros manejamos en la biología, desde que somos biólogos. No es difícil. Lo único es conjugar todas estas cosas que se junten para producir un beneficio. O sea, ahí es donde está el asunto. Nosotros estamos en esto desde hace muchos años, tratando de sustituir esos compuestos tóxicos por agentes biológicos que produzcan el mismo efecto, pero sin ser venenos. Y yo recordaba en estos días, justamente estando en Mérida, recordaba nuestros primeros pasos en este tipo de trabajo de sustitución de estos agentes, en unas experiencias muy lindas que tuvimos en la población de Mucurubá, por allí cerca de Mucuchíes, allá en el Páramo, y en una finca muy particular, la finca Mucupiche, de la cual de la relación entre esta gente tengo muy buenos recuerdos. Y ahí comenzamos a utilizar el hongo Trichoderma asperellum, que es un hongo antagonista. Lo comenzamos a utilizar para el control de una enfermedad del ajo, ¿okay? Que es la podredumbre del ajo producida por otro hongo, un hongo fitopatógeno, Sclerotium cepivorum. Entonces, bueno, allí, con la ayuda de esta gente, en unas pequeñas hectáreas, media hectárea, hectárea y media, hicimos nuestros primeros ensayos. Y ahí comprobamos que este hongo, Trichoderma asperellum, podía combatir a este otro hongo que produce la enfermedad esta del ajo, la podredumbre, con la misma o quizás mejor capacidad que dos fungicidas químicos de amplio espectro que estaban utilizando, y me imagino que lo seguirán utilizando allí, que son Folicur y Casumín. O sea, y fueron ensayos supervisados por el ente regulador de este país, que es el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral. Ahí estuvo el INSAI supervisando esas pruebas. Estoy hablando de hace 15 o más años atrás. Y eso se comprobó en ese momento, pero llevarlo a escala grande, masificar eso, un poco respondiendo a la pregunta que me hace, ahí es donde está la complicación. Porque no es lo mismo producir Trichoderma asperellum para utilizarlo en una hectárea y media, pues yo me presentaba allí con una bolsita de 100 gramos de producto, 200 gramos de producto, a utilizarlo, como es el caso actual de las 30.000 hectáreas de maíz, donde en Ceibeca estamos procesando, bueno, en total, unas 600 toneladas de semillas de maíz. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Claro. Entonces, inocular 600 toneladas con estos productos significa que tienes que producirlo. ¿Cuánto produjimos en Agrobiotech? Para este propósito en particular, 2,5 toneladas de estos productos. Caramba. Entonces, generar los mecanismos, los procedimientos los conocemos, o sea, los medios de cultivo, cómo se cultivan estos microorganismos, todo eso lo manejamos. El asunto está en llevarlo a escala grande, en escalar eso, donde, bueno, tienes que meter nuevos equipos, agrandar las cosas, y bueno, esas son palabras mayores. Probablemente nuestra querida vicepresidenta nos puede conversar también un poco de los retos que tenemos por delante en ese sentido, en escalar estas cosas. Sí, ministra, precisamente quería consultarle cómo va a ser ese proceso. Sabemos que es en el periodo lluvioso, son 30.000 hectáreas, pero se hace con un acompañamiento del Estado, se le dio una inducción al campesinado. ¿Cómo es ese paso a paso? Fíjate, ya tenemos las semillas preparadas. Okay. Y ese fue el anuncio del 31 de marzo, que salíamos con esta propuesta tecnológica nacional, que es el de la salud desde los alimentos. Pero además hay una combinación y una articulación que el doctor Blas comentaba. Hace 15, 20 años, cuando él estaba en esta finca en Mucuchíes, preparando un ensayo para validar el comportamiento de un hongo que competía con el otro, él no tenía el acompañamiento del Estado.
él le pide al INSAI su evaluación al respecto, porque está introduciendo un elemento biológico en la siembra. Se puede convertir en una plaga también si los resultados nos dan de forma contraria. El INSAI validó el ensayo y le dio extraordinarios los resultados, pero viene también trabajando de maíz de esa misma fecha. Y esta vez está el Consejo Federal de Gobierno, el Ministerio Popular de Comunas, con los productores que van a atender estas 30.000 hectáreas, que son consejos campesinos, comunas y consejos comunales. Está el Ministerio de Agricultura y Tierras Productivas, que es la instancia rectora de la política agrícola del país, y asiste el Ministerio de Ciencia con una herramienta tecnológica, las universidades y los centros de investigación. Entonces, en ese espacio de articulación, además de la voluntad política, hay el entendimiento de que esta es la práctica necesaria. Y entonces se comienzan a elaborar los folletos, los manuales, las visitas a campo. Hay todo un despliegue de profesionales técnicos en esta materia para acompañarlo. De la misma forma que lo hicimos con la semilla de papa, que estamos en 20 estados del país, igualmente se va a hacer el acompañamiento de la Alianza Científico-Campesina a cada consejo comunal, a cada comuna que reciba esta semilla, para explicarles cuál es el plan de manejo. Pero es un plan de manejo que les permite destrabarse una serie de prácticas nocivas e inclusive ser más eficientes en la inversión que van a realizar desde el punto de vista económico en el manejo de la siembra. Y sin el temor de que le esté causando algún malestar, alguna enfermedad a ellos, a sus hijos o al mismo suelo. Es una práctica completamente diferente y nos permite romper con unas ataduras fundamentales. La dependencia tecnológica a productos que no son sanos, que además son importados, que requieren un gasto en divisa, que no manejas tú la cadena productiva, y aquí comienzas a profesar con otra práctica y otra filosofía desde una política estatal. Y eso es fundamental porque esa es la verdadera vinculación de una ciencia que está situada. Cuando vamos a Guárico estamos situados. ¿Qué semillas de maíz? ¿Qué productos? ¿Quiénes son los productores? ¿En qué fincas? ¿En qué hectáreas? ¿Quién necesita más apoyo para esta práctica? ¿Quién ya la maneja? Y entre ellos mismos también hay un intercambio muy favorable, que es el de las experiencias y el de los saberes. Y allí nosotros también nos fortalecemos en ese reconocimiento de esas prácticas y saberes. Cuando recogimos esta mazorca, ella tenía un gusanito que se le llama el gusano cogollero, muy conocido en nuestros productores de maíz. Cuando uno ve un gusano cogollero en una planta de maíz, uno se preocupa porque sabe que la mazorca va a estar atacada. Cuando la descubrimos con todos nosotros allí en plena grabación, el gusano estaba como mareado. ¿Por qué estaba mareado? Porque no había ningún grano de la mazorca afectado. Porque él está infectado por esta levadura que no le permite efectivamente colonizar la mazorca, aprovecharse de la mazorca, afectarla. Y ella sigue su desarrollo normal y el gusanito no logra su ciclo de vida. Entonces estás controlando poblacionalmente el gusano cogollero sin eliminarlo de forma radical, porque esto responde a un comportamiento ecológico. Y la práctica de la agricultura sostenible lo que hace es trabajar desde las relaciones ecológicas, no del exterminio de las formas de vida, apuesta a la biodiversidad. ¿Por qué empezamos por el maíz? No tenemos experiencias en papa, el doctor tiene experiencias también en ajo, hay otras experiencias que se están desarrollando en arroz, en soya, en cacao. ¿Y este mismo inoculante puede servir para otras semillas de otro tipo o está, sí? Sí. Totalmente. Sí. O sea, que podríamos decir que pronto vamos a poder anunciar otras miles de hectáreas de otros productos. Sí, fíjate, nosotros vamos a iniciar un plan de atención a lo que llaman escoba de bruja, que el profe Blas te puede explicar mejor, que tiene que ver con un efecto de una plaga que ataca el cacao. Y nuestro cacao originario, ancestral, fino de aroma, es el primer producto de exportación de Venezuela. Sí. ¿Okay? Y bueno, después repercute en el elixir de los dioses, que es el chocolate que tanto amamos. Pero entonces el profe Blas ya se va a Sucre con el director del IBI, con la gobernación, está el almirante Pinto esperando la visita, la gente de la Alianza Científico-Campesina, para comenzar a montar las parcelas piloto en las que vamos a trabajar para el control de la escoba de bruja. Cuando ya Sucre avance su escala piloto y veamos los resultados en campo y los productores se apropien de esta práctica, nosotros validamos nuestro ensayo en una extensión importante. Esto iría entonces como un modelo nuevamente a aplicarse en Miranda, a aplicarse en Mérida y en los otros estados de cacao donde tenemos afectación con la escoba de bruja. Esto es una práctica que va como cantando y sumando a otros productores y comunidades. Y es un ejercicio de construir comunidad. Y no hay ningún efecto al pasar de estos químicos a esto. No hay que hacer como una especie de detox antes, una depuración, una cosa, o esto funciona armoniosamente pasar de un químico a esto, o es complejo.
No, eso es quítate tú para ponerme Sí, yo. así. Son relaciones ecológicas y son relaciones naturales. Lo que estamos semejando con esta práctica del doctor Blas es la naturaleza. Estamos simulando la naturaleza. Y esto es lo maravilloso de estos resultados. Armonía total. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos una última sección en este podcast que es verdad o mito. La pregunta es, ¿se necesita producir más o se necesita distribuir mejor lo que se produce a nivel mundial? ¿Qué creen ustedes? ¿Producir más o distribuir mejor? ¿O las dos cosas? Distribuir mejor. Casi el 18% de la producción agrícola mundial se pierde. Se pierde y se convierte en desecho, porque hay pérdidas en el manejo y la distribución y en la equidad para que los pueblos del mundo tengan acceso a los alimentos. Entonces las pérdidas son más por malas prácticas de conservación y distribución que por elementos diferentes a que hay un déficit en la producción. Entonces hay que distribuir mejor, un tema de equidad y de justicia social en la distribución de los alimentos del mundo. Doctor. Sí, esa es la onda. Esa es la línea. ¿Tiene expectativas con todo este proceso ahora que va a 30.000 hectáreas? Pero por supuesto. Y esto marca, digamos, el inicio de otros proyectos de mucha más envergadura. Yo no sé si lo tiene guardado por allí. Ay, nuestra suéltenlo. Ministra, pero ahí vamos ahora con malaria, con dengue, con chikungunya, con fiebre amarilla. Ya pasamos por la palometa peluda con resultados bien interesantes. Ahora vamos hacia allá. Y eso, bueno, son retos. Ese es un trabajo muy especial de ciencia y tecnología que está realizando el equipo Agrobiotech con un grupo de epidemiólogos, especialistas infectólogos en malaria, entomólogos, que tienen caracterizados los ciclos productivos del dengue, de la malaria, de Zika, chikungunya y malayo, también diría yo, en Venezuela. Y lo que está reproduciendo es estos organismos y otros parecidos para el control de la población en formas de larva, en forma adulta. Y vamos a una escala piloto de producción con el Ministerio de Salud, desde el IBIC. Ya comienzan a separarse las líneas de investigación. Lo que va para el agro tiene una instancia y un espacio físico. Lo que va para la salud tiene otras prácticas y otro espacio físico. Esa es una buena práctica de la producción de la biotecnología. Y este año entonces estamos incursionando, ya lo hicimos el año pasado con un éxito total, con el control de la palometa peluda, y vamos entonces ahora a control de estos vectores que por el cambio climático, por consecuencia del cambio climático, puede parecer extraño, pero van a aumentar su incidencia en toda la región. Bueno, para ir despidiendo este podcast que ha sido noticioso de principio a fin, pero tenemos la sección noticiosa. Así que vamos con las 3 noticias más importantes y positivas de esta semana. Primero tenemos que el Ministerio para Ciencia y Tecnología, junto con el posgrado en Biología Celular de la Facultad de Ciencias de la UCB, lanzará el curso Fundamentos del Cultivo de Microorganismos para este periodo académico, más a tono con este episodio imposible. Y también tenemos que Venezuela está preparando la misión Dr. Humberto Fernández Morán para fortalecer la ciencia. Y también hemos visto estudios recientes que comprueban, como lo decía la ministra, que la alimentación influye también en la salud mental de las personas a través de la microbiota intestinal, y por eso, bueno, aquí nos pegamos a ese mensaje de comer sano, sabroso, seguro y soberano. Así que bueno, para saber de qué irá nuestro próximo episodio, nosotros los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Minsi Venezuela y también a seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Ministra, ¿cómo se sintió el día de hoy? No, maravilloso porque este es un proyecto extraordinario. Este es un gran logro del país, de sus científicos, de sus campesinos. Es un nivel de conciencia superior, es un nivel de responsabilidad también con la salud y la nutrición del pueblo. Y esto es un proyecto que se diversifica ahora también para la agenda de salud. Y somos nosotros los venezolanos y las venezolanas apostando respuestas a los problemas que tenemos como pueblo. Y eso es un ejercicio fundamental de felicidad, de la belleza del pensamiento, de la creación, del trabajo. Y yo estoy segura que mientras más hagamos ciencia, más trabajemos, más paz va a tener nuestro pueblo. Ministra, aquí desde la ignorancia, pero vamos a hacer este proceso en nuestro periodo lluvioso. ¿Y cuándo nos vamos a comer estos maíces ya sanitos? 3 meses después de la... Sí, 3, 4 meses. Sí. Ah, bueno, ahí como que vamos a retomar el tema. Doctor, muchísimas gracias por gracias acompañarnos. gracias bueno, y por todo este trabajo tan maravilloso. Sí, hay un lema que yo quisiera en algún momento dejarlo por allí. Bueno, yo lo uso mucho. Y es el siguiente, o sea, desde cuando hablo de estas cosas,
desde nuestros laboratorios de investigación y desarrollo al campo venezolano, con soluciones no contaminantes para el control de plagas y enfermedades agrícolas. En eso estamos. Entonces, hacia allá vamos. En fin. Y cerrando cualquier brecha que pudiese haber entre lo científico y lo campesino. Claro, lo que pasa es que ese salto desde nuestros laboratorios al campo no lo puedes hacer si no tienes un apoyo fundamental, y aquí lo hemos tenido. Sobre todo desde el punto de una voluntad de hacer las cosas. ¿Entiendes? Voluntad institucional. Vamos hacia allá y hacia allá vamos. Y eso es lo que estamos viendo. Bueno, hacia allá vamos. Me deja muy juntos. contenta este programa, así que los invitamos a suscribirse a nuestro canal y estar pendiente. Nos vemos la semana que viene en Conciencia Más Vida, el podcast que pone la ciencia a tu alcance.